Ya vimos los macronutrientes como parte de la composición química de los alimentos y ahora vamos a hablar acerca de los micronutrientes. En este caso, vitaminas y minerales. Vamos a hablar un poco acerca de las funciones en el cuerpo y las fuentes en los alimentos. Fíjense que cuando hablamos de micro, ya aquí nos está haciendo la diferencia. Los macronutrientes deben ser consumidos en gramos, en cantidades mayores, mientras que los micronutrientes son consumidos en miligramos o microgramos, porque es justamente la necesidad que tiene el organismo de estos elementos. Son fundamentales e importantes para el equilibrio y el funcionamiento fisiológico, el correcto funcionamiento del cuerpo. Se necesitan en cantidades muy pequeñitas, pero el efecto desfavorable en nuestro bienestar y en nuestra salud cuando hay deficiencia de estas cantidades pequeñitas de estos elementos es realmente de gran impacto. Entonces, por eso es importante aportarlos en la dieta. Actúan en reacciones de anabolismo y catabolismo, es decir, allí es cuando, en el caso del catabolismo, son estas moléculas grandes que nosotros vamos degradando o moléculas que se necesitan formar, ¿sí? Están presentes y ayudan y actúan en todas estas reacciones que tienen que ver incluso con asimilación, absorción de carbohidratos, proteínas y grasas. Esto es algo bien importante porque creo que ha existido como un mito, ¿no? Creo que esto viene incluso de nuestras abuelas que decían, si haces esto le vas a quitar las vitaminas al alimento, porque se ha tenido una asociación con que las vitaminas dan energía y ya nosotros sabemos que quienes aportan calorías, energía a nuestro cuerpo a través de la dieta son los macronutrientes, en este caso principalmente carbohidratos, proteínas y lípidos. Ahora, ellos no generan energía, pero son esenciales, es decir, deben estar allí para convertir los alimentos en energía. Forman parte de esas reacciones que son necesarias para que se libere y se absorba esas moléculas que nos alimentan y nos dan energía. No pueden ser sintetizados por el organismo a excepción de la vitamina D. ¿Qué quiere decir esto? Cuando sabemos que no puede ser sintetizado, quiere decir que deben ser aportados, deben ser ingeridos, ¿ok? A excepción de la vitamina D, que ya sabemos que puede ser sintetizada en nuestra piel, que bueno, el órgano más grande en nuestro cuerpo, a través de el contacto o el contacto del sol con nuestra piel genera entonces la producción y absorción de vitamina D. Hay otras vitaminas como la vitamina K, la B y B12, que pueden ser sintetizadas en pequeñas cantidades por microorganismos de la flora del colon, ¿no? Estos microorganismos del colon. Pero esto es en pequeña cantidad. Son sustancias lábiles. ¿Qué quiere decir? Ese término lábil quiere decir que es sensible. Entonces, ya yo sé que las temperaturas altas o bajas extremas, las variaciones de pH, el oxígeno, la presencia de metales, la presencia de enzimas u otras condiciones va a afectar el contenido de vitaminas en los alimentos, incluso el tiempo de almacenamiento. Vamos a ver entonces cuál es la clasificación básica. Tenemos las vitaminas liposolubles, que ya me dice su palabra, que son solubles en grasas o en lípidos. Y estas son las vitaminas A, D, E y K. Y las vitaminas hidrosolubles o que son solubles en agua. ¿Sí? Entonces van desde el grupo completo del complejo B y la vitamina C, por ejemplo. Vamos a ver algunas propiedades importantes. En el caso de las liposolubles, fíjense que ellas están bien diferenciadas. Son solubles en grasas, en los excedentes
Es decir, si yo consumo exceso de vitamina A, de vitamina E, ese exceso es almacenado en el cuerpo, en el tejido adiposo, en la capa adiposa de nuestra piel. Y pequeñas cantidades de estas vitaminas se van a excretar en la bilis. En el caso de las hidrosolubles, son solubles en agua, ya lo sé porque el nombre me lo dice, pero las reservas corporales son mínimas. ¿Por qué? Porque ellas son excretadas en la orina, es decir, esos excesos no se quedan en el cuerpo y no son almacenados en algún tejido. Entonces, por eso también se dice que hay que tener cuidado con los excesos, porque en este caso no habría riesgo de toxicidad, sino hay pérdida, ¿no? Igualmente el cuerpo el organismo no lo está aprovechando. Tiene precursores o provitaminas en el caso de las liposolubles, y algunos son tóxicos a dosis menores a las hidrosolubles. ¿Por qué podrían ser tóxicos? Justamente porque si yo genero o consumo grandes cantidades y se almacenan en el tejido adiposo, entonces va a haber riesgo de tener esas megadosis. En el caso de las hidrosolubles, generalmente no tienen precursores, es decir, no hay otros, ¿qué quiere decir con esto? Moléculas que son similares y dan ese efecto, es decir, tienen una conformación molecular parecida y ayuda a que esté la presencia o el beneficio de esa molécula en el alimento. Y aquí ocurre toxicidad solo con megadosis, es decir, hay que consumir muchísima cantidad para que pueda haber un efecto tóxico por hidrosolubles. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las liposolubles. Aquí voy a pasar rápido porque ustedes tienen toda esta información detallada en las diapositivas y podemos conversarlo en clase. En primer lugar, la vitamina A, conocida también como retinol, el beta-caroteno, es un precursor de la vitamina A que se encuentra en zanahorias en mayor cantidad, pero no es la única fuente de alimentos. Aquí es importante, cuando vean esta información en las diapositivas de clase, cuáles son las funciones de esa vitamina en el organismo, qué causa la deficiencia de esa vitamina o ese mineral en el organismo, o cuáles son las causas, ¿sí? Esas razones por las que hay deficiencia de ellas, y cuáles son las fuentes de alimentos, es decir, en qué alimentos se encuentran en suficiente cantidad y suficientemente disponibles para poder ser aprovechadas en el metabolismo. Entonces, mencionamos a la vitamina A la vitamina D, que ya sabemos que también puede ser sintetizada a partir de la luz solar. Importante, por supuesto, considerar también otras fuentes de alimentos que la contienen. La vitamina E, que podemos encontrarlas en aceites y en frutos secos en cantidades considerables, maíz, aceitunas, etcétera. Y también, por supuesto, es conocido, además de estas funciones, ¿sí? El primer ejemplo es el efecto de ser antioxidante o de prevenir a los tejidos y las células de la oxidación. La vitamina K, que también es conocida como la vitamina antihemorrágica, es encontrada también en diversas fuentes como huevos, soya y vegetales de hojas verdes. Ahora hablemos un poquito acerca de las vitaminas hidrosolubles o solubles en agua. Aquí está el grupo del complejo B. Si van a ver, o sea, se dan cuenta que aquí menciono, o por lo menos en las imágenes, muestro las fuentes vegetales. Sin embargo, de este tipo de vitaminas del grupo B, hay fuentes de origen animal como las carnes, los huevos, la leche y algunas partes
comestibles de animales como hígado, riñón, corazón. Son ricos en estas o contienen alta cantidad de este complejo de vitaminas. La de complejo B, tiamina o B1, riboflavina, rica o presente también en carnes, huevos, leche, brócoli y otros vegetales de hojas verdes. La niacina, que es la B3, también en fuentes de origen animal y vegetal. La piridoxina o la B6, presente también en leguminosas, en cereales fortificados. Fíjense que esto es algo bien importante, por eso quise mostrar esta imagen de panadería, porque hay productos de panadería y productos de cereales que son fortificados en este tipo de vitaminas y también en minerales. ¿Qué ocurre? Que es responsable también decir que ustedes deben, como consumidor y también, por supuesto, con su rol de fabricantes, poner atención en la composición química de ese alimento en general. ¿Por qué lo digo? Porque muchos, por ejemplo, cereales de desayuno o para desayuno, el compuesto mayoritario es azúcar, es sacarosa. Y sabemos que si estamos buscando salud y bienestar, debemos reducir el contenido, el consumo de azúcar. En este caso, podría mostrar beneficios desde el punto de vista del aporte de algunas vitaminas del grupo B y minerales importantes para la salud, pero entonces ponemos en una balanza ese beneficio versus un alto contenido en un ingrediente que la evidencia científica también muestra que su exceso genera problemas de salud. Entonces, atención con todos estos aspectos. Nuevamente, el contexto. ¿Quiénes están? ¿En qué cantidad y de dónde provienen? ¿Okay? En el caso de la biotina o la B8, también yema de huevo, tomates, hígado, leche, entre otros. Por supuesto, aquí solamente menciono algunas fuentes de alimentos. Y el ácido pantoténico, que lo podemos encontrar también en alimentos de origen animal como carnes, aves, huevos. En el caso de cereales enteros, cereales enteros es diferente. Cereales enteros se refiere a estos cereales en los que no se han refinado. Y por lo general en estos sí se consigue un mayor aporte, por supuesto, de fibra, de ácidos grasos de buena calidad y de minerales y vitaminas del grupo B. También es importante tenerlo en cuenta. Y el más tal vez conocido, sobre todo como buscado para suplemento, la cobalamina o la vitamina B12, que la podemos encontrar también en altas cantidades en hígado, en pescados, pollos, huevos, por supuesto, en queso y otro tipo de alimentos. Ácido fólico esencial también para la producción de glóbulos rojos. De hecho, se recomienda como esa parte de tratamiento terapéutico cuando hay deficiencia de hierro o hemoglobina baja, se acompaña con ácido fólico porque son complementarios en esta formación de glóbulos rojos. Les podemos mencionar también origen animal y vegetal, algunas carnes, las leguminosas son importantes también, fuentes de este nutriente. Y la vitamina C, que fíjense que en este caso de las fuentes de alimentos, nosotros tenemos la asociación naranja vitamina C, limón vitamina C. Y resulta que hay otros alimentos que contienen mayor proporción de ácido ascórbico, que es el precursor de la vitamina C, como por ejemplo el brócoli, los pimentones, el kiwi, las guayabas, incluso no estoy segura si la fresa tiene más ácido ascórbico. En este momento creo que el mango sí tiene más ácido ascórbico que la naranja. Entonces, vean con buenos ojos el consumo, sobre todo de los pimientos crudos en sus ensaladas,
porque también la vitamina C es una de las vitaminas más lábiles o más sensibles a degradarse y perder su efecto si se calienta, si se oxida, es decir, si está en contacto con el oxígeno. Así que el tecito con limón, y yo creo que tengo la percepción de que estoy tomándome una dosis de vitamina C como en una cápsula, y no es así. Por eso es importante conocer incluso cuál es la disponibilidad de los nutrientes en los alimentos y cuáles son los cambios que se generan en estos compuestos a través de la aplicación de los diferentes procesos o condiciones de almacenamiento. Bien, hablemos ahora de los minerales. En este caso, esenciales también, consumidos en cantidades muy pequeñas, al igual que las vitaminas, pero son necesarias para la formación de moléculas, la formación de tejido, integrante de enzimas o metaloenzimas, y ya conocemos la importancia de las enzimas tanto en la digestión, ¿sí? La nutrición, en la producción de alimentos y también, por supuesto, hay que mencionar en las reacciones de deterioro de alimentos. Entonces está involucrado acá en la activación de sistemas enzimáticos, pero si hablamos de la salud, también tenemos que mencionar que están asociados a ese transporte de nutrientes, el balance ácido-base y la presión osmótica en nuestra sangre. Es decir, es fundamental incluso para la generación de células, actividad nerviosa, el crecimiento normal de un ser humano y el mantenimiento de la salud y de ese balance en el sistema digestivo. Mencionamos algunos, ¿sí? Algunos de los minerales, sus requerimientos básicos están alrededor de más de 100 miligramos al día: calcio, fósforo, magnesio, sulfuro, potasio, cloro, sodio, y otros que se requieren en menor cantidad y se pueden clasificar o nombrar como oligoelementos, como el caso de hierro, cobre, zinc, selenio, etc. Y elementos traza que se necesitan en cantidades mucho más pequeñas, pero son de igualmente importancia. Es decir, todos tienen su función y por eso deben estar presentes. Algo que es bien importante es recordar que por esto o esto nos hace entender eso que estamos escuchando desde pequeños, de que una dieta completa y balanceada. Lo balanceado, ¿qué quiere decir? Que si yo como, por ejemplo, todos los días solamente ensalada de tomate, lechuga y cebolla y pollo a la plancha o pescado a la plancha, bueno, puedo tener allí aporte de fitonutrientes, fibra, vitaminas, buena fuente de carbohidratos, de proteínas, de ácidos grasos, pero está limitada. Si yo como eso todos los días, al cabo de un tiempo van a haber deficiencias de otros nutrientes porque debo buscar otras fuentes y diversificar ese consumo justamente para proporcionar a mi organismo los nutrientes que pudiesen estar en otras frutas, hortalizas y otro tipo de alimentos de otro origen. Bien, menciono igualmente de manera rápida acá, calcio, importante para la estructura ósea. El calcio no se encuentra solamente en los lácteos. Menciono acá en la imagen lácteos porque es el que tiene mayor disponibilidad o biodisponibilidad, es decir, es el que se absorbe en mayor porcentaje. Eso no quiere decir que no existan otras fuentes y que no se puedan absorber de otras fuentes, pero vuelvo a lo que comentaba anteriormente. Debes entonces procurar en la ingesta una variedad suficiente que pudiese aportar o dar un buen aporte. En este caso, una alternativa vegetal sería el ajonjolí, por ejemplo. El fósforo rico en lácteos, huevos, cereales fortificados, en pescados. ¿Sí? El magnesio, importantísimo elemento mineral para la salud.
para la formación de, la formación de células, de reacciones, bienestar del sueño, etc. También se consigue en buenas cantidades en diversos alimentos, y en el caso de algunos oligoelementos como el hierro, el mejor biodisponible es el hierro hemínico, que quiere decir que viene de fuentes de origen animal, ¿sí? Porque en su estructura es, por ejemplo, cuando hay casos de anemia o hemoglobina baja, muchas veces las tasas de absorción por un medicamento, por un suplemento, son bajas. Y la dieta, en este caso, si la persona consume carnes, entonces se recomiendan carnes rojas, entre esas hígado, que tiene un alto contenido de hierro, que por cierto se debe consumir con moderación, porque así como contiene hierro y muchas otras vitaminas y minerales, también es rico en grasas y en grasas saturadas, entonces puede haber también una afectación en el contenido de lípidos en sangre. Otros oligoelementos como el cobre, el zinc, presentes en varios alimentos, y menciono aquí también las lentejas como parte de las leguminosas, que son ricas también en todos estos minerales. El yodo, esencial también para la salud, por eso la sal, que es un alimento de consumo masivo y que es como está presente en la preparación de diversos, es un ingrediente, perdón, está presente en la preparación de diversos alimentos. Es necesario, o se tomó esto de yodar la sal para que sea entonces un vehículo de este oligoelemento esencial, porque hay problemas, o genera su deficiencia, o genera problemas en la tiroides, problemas de bocio y otras condiciones que afectan la salud pública. Otros oligoelementos como el selenio, magnesio, flúor. Y en resumen, pudiésemos mencionar, para recordar, que las vitaminas, el caso de las vitaminas, no aportan energía directamente, pero intervienen en la síntesis de esos macronutrientes que sí se convierten en energía, para la obtención entonces de ese aporte calórico. Se requieren en cantidades pequeñas, de miligramos a microgramos, por lo que se consideran entonces micronutrientes. Son necesarias, esenciales, se tienen que consumir para el correcto funcionamiento del organismo, el desarrollo y el crecimiento, mantenimiento del cuerpo también, de la salud del organismo. Y existe una gran variedad de fuentes alimenticias, de vitaminas y minerales, y aquí vemos también entonces la importancia de diversificar nuestra dieta. Muy bien, entonces las dudas de este tema las atendemos en clase. Nos vemos.